Un hombre sencillo esconde un talento extraordinario que el destino le obligará a revelar ante una audiencia que cambiará su vida para siempre. Una empresaria poderosa descubrirá que no todo el poder compra la dignidad y que a veces la redención viene de las manos más inesperadas. Entre música, orgullo y segundas oportunidades, una historia de transformación está a punto de comenzar. Antes de escuchar este relato increíble, no olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes. El despertador sonó a las 3 de la madrugada como siempre. Santiago Mendoza abrió los ojos al instante, sin necesitar más que unos segundos para despertar por completo. La rutina de 5 años había moldeado su cuerpo y su mente para aquel ritual silencioso. Se levantó de la cama estrecha, arregló las mantas sin hacer ruido y caminó hacia el baño. El espejo reflejaba a un hombre de 42 años, con el cabello oscuro empezando a encanecer en las sienes y ojos cansados pero decididos. 20 minutos después, estaba vestido con el uniforme azul marino del Centro Cultural Real de Madrid. La camisa tenía su nombre bordado en letras pequeñas en el pecho izquierdo, justo debajo del logotipo de la institución. Santiago tomó las llaves del apartamento. Comprobó que Mateo aún dormía profundamente en la habitación de al lado y salió para un turno más de trabajo. Las calles de la capital estaban desiertas a esa hora. Solo algunos taxis y autobuses nocturnos cruzaban las avenidas iluminadas por las farolas amarillentas. Santiago caminaba las 6 manzanas hasta el trabajo, siempre por el mismo trayecto, siempre al mismo ritmo. El Centro Cultural era un edificio imponente de arquitectura moderna, con ventanales de espejo y jardines bien cuidados en la entrada. Durante el día, recibía a cientos de visitantes para exposiciones, obras de teatro y conciertos. Durante la madrugada pertenecía a Santiago y a su equipo de limpieza. Él conocía cada centímetro de aquel lugar. Sabía dónde las sillas del auditorio principal hacían más ruido al moverse. Conocía el eco particular de cada sala. Sabía en qué baños goteaba el grifo y qué bombillas parpadeaban antes de fundirse. El centro se había convertido en su segundo hogar, un refugio silencioso donde podía trabajar sin interacciones innecesarias. Santiago empezaba siempre por la planta baja, barría los pasillos, limpiaba los cristales de la recepción, organizaba las sillas del vestíbulo principal. Sus movimientos eran precisos y económicos, fruto de años de experiencia. No había prisa, pero tampoco tiempo perdido. Cada tarea tenía su momento exacto, cada ambiente su ritual específico de limpieza. El auditorio principal era siempre el último. Era también el lugar que más le conmovía, incluso después de tantos años. Las filas de butacas rojas parecían esperar a un público que solo llegaría horas después. El escenario vacío, iluminado únicamente por las luces de emergencia, guardaba secretos de presentaciones pasadas y futuras. Santiago barría el escenario con especial cuidado, como si estuviera preparando un altar. A veces, cuando estaba seguro de estar solo, se detenía unos segundos en el centro del escenario y miraba hacia las butacas vacías. En su mente podía oír ecos de aplausos que nunca había presenciado, voces que nunca había oído cantar allí. Era en esos momentos cuando un dolor familiar le oprimía el pecho, recordándole un tiempo en el que él mismo había soñado con estar al otro lado de aquellas luces. Pero los momentos de nostalgia duraban poco. Santiago sacudía la cabeza, como si quisiera espantar fantasmas, y volvía al trabajo. Había que limpiar el segundo piso, luego el tercero. Había salas de ensayo, camerinos, oficinas administrativas. Había una rutina que cumplir, un sueldo que asegurar, un hijo que dependía de él. A las 5:30 de la mañana, Santiago hacía una pausa para el café. Se sentaba en la cocina de los empleados, un lugar pequeño y estrecho en la parte trasera del edificio, y preparaba un café solo y fuerte. Era su momento de descanso, sus 15 minutos de paz antes de terminar el turno. A veces leía el periódico. A veces simplemente se quedaba allí, en silencio, escuchando los primeros ruidos de la ciudad al despertar. Fue durante una de esas pausas cuando Pedro, el supervisor de limpieza,
apareció con una noticia que cambiaría la rutina de Santiago. «Habrá un evento especial la próxima semana», dijo Pedro, sirviéndose café y sentándose a la pequeña mesa. «Benéfico. Vendrá gente importante, artistas famosos. La dirección quiere que todo esté impecable». Santiago asintió bebiendo su café. Los eventos especiales siempre significaban trabajo extra, horarios extendidos, más presión para que todo saliera perfecto. Ya había participado en varias de esas ocasiones a lo largo de los años. «Tengo una lista de artistas confirmados aquí», continuó Pedro, sacando un papel del bolsillo. «Valeria Castillo será la presentadora principal». El nombre hizo que Santiago levantara los ojos de la taza. Valeria Castillo era una de las personalidades más poderosas del entretenimiento nacional. Actriz premiada, empresaria de éxito, dueña de una de las mayores productoras de contenido del país. Su rostro estaba constantemente en las portadas de las revistas, su opinión era citada en los periódicos, su presencia en eventos era garantía de cobertura mediática. «Ella presentará todo el evento», dijo Pedro. «Dicen que lo está organizando para recaudar fondos para proyectos sociales. Algo importante». Santiago terminó su café en silencio. Los eventos con personalidades de ese calibre siempre traían mucho movimiento, mucha seguridad, mucho cuidado con cada detalle. Tendría que redoblar la atención para asegurar que todo estuviera perfecto. A las 6 de la mañana, el turno de Santiago terminaba. Guardaba los equipos de limpieza, se cambiaba el uniforme por ropa común y caminaba de regreso a casa. Las calles mostraban ahora los primeros signos del día que comenzaba. Panaderías abriendo, gente saliendo a trabajar, el tráfico aumentando gradualmente. El apartamento donde Santiago vivía con su hijo era pequeño pero organizado. 2 habitaciones, un salón, cocina y baño. Muebles sencillos, pero todo limpio y bien cuidado. En el salón, una estantería con libros y algunos juguetes de Mateo. En la pared, fotografías de la familia. Él, su hijo, y una mujer de sonrisa dulce que ya no estaba presente en sus vidas. Santiago fue directo a la cocina. A las 6:15 de la mañana comenzaba su segunda rutina diaria. Preparar el desayuno para Mateo. Pan integral, mermelada, leche con chocolate, una fruta. Siempre la misma secuencia, siempre con el mismo cuidado. Mientras preparaba la mesa, oía los primeros sonidos provenientes de la habitación de su hijo. Mateo se estaba despertando. «Buenos días, campeón», dijo Santiago cuando el niño, de 8 años, apareció en la cocina, todavía en pijama y con el pelo despeinado. Mateo tenía los ojos verdes de su madre y la sonrisa tímida que Santiago reconocía en su propio rostro. «Buenos días, papá», respondió Mateo, sentándose a la mesa y atacando inmediatamente el pan con mermelada. Mientras el hijo desayunaba, Santiago separaba el material escolar, verificaba que la fiambrera estuviera limpia, revisaba la agenda de actividades de la escuela. Después, se sentaba al lado de Mateo y le ayudaba con los cordones de las zapatillas. Era un ritual que ambos apreciaban, un momento de conexión silenciosa entre padre e hijo. «¿Hoy tienes educación física?», preguntó Santiago, ajustando los cordones con cuidado. «Sí. Y la profesora Inés dijo que la próxima semana vamos a presentar una canción en la fiesta de la escuela». Santiago se detuvo un segundo, con los dedos aún en los cordones. «¿Una canción?» «Sí. Cada clase va a cantar algo. La nuestra cantará esa canción que siempre le cantabas a mamá», dijo Mateo, inocente del dolor que causaban sus palabras. Santiago terminó de atar los cordones en silencio. Había muchas canciones que le cantaba a Rosa, la esposa que se había ido hacía 5 años, víctima de una enfermedad que llegó rápida y despiadada. Muchas noches le había cantado en el hospital, sosteniendo su mano, prometiéndole que todo estaría bien. Después de que ella se fue, Santiago nunca más pudo volver a cantar. La voz simplemente se negaba a salir, como si una parte de su alma se hubiera marchado con ella. «Vamos, que es hora de ir a la escuela», dijo Santiago, levantándose y tomando la mochila de su hijo.
La escuela estaba a 3 manzanas del apartamento. Santiago siempre acompañaba a Mateo hasta la puerta, esperaba a que entrara e intercambiaba algunas palabras con la profesora Inés si era necesario. Era un hombre presente, incluso con la dura rutina de trabajo nocturno. «Papá», dijo Mateo antes de entrar a la escuela, «¿crees que canto bien?» Santiago miró a su hijo, viendo en él rasgos de Rosa que a veces dolían físicamente. «Cantas muy bien, campeón, tu madre estaría orgullosa». Mateo sonrió y entró corriendo a la escuela. Santiago se quedó parado unos instantes, observando el edificio amarillo donde su hijo pasaba las mañanas. Después caminó de vuelta a casa, donde intentaría dormir algunas horas antes del próximo turno. El apartamento se quedó en silencio nuevamente. Santiago cerró las cortinas de la habitación, se echó en la cama e intentó alejar los pensamientos sobre la música, sobre Rosa, sobre un tiempo en el que había soñado con subir a escenarios como el que limpiaba cada madrugada. Pero el sueño tardó en llegar, y cuando llegó, vino cargado de sueños que prefería olvidar. La próxima semana, el evento benéfico de Valeria Castillo tendría lugar en el Centro Cultural. Santiago aún no lo sabía, pero esa noche cambiaría su vida de una forma que jamás podría imaginar. El hombre que había guardado su voz, junto con los recuerdos de Rosa, estaba a punto de descubrir que algunos dones son demasiado grandes para permanecer enterrados para siempre. Los días previos al evento benéfico pasaron como una tormenta controlada en el Centro Cultural. El equipo de limpieza fue reforzado. Los horarios se ajustaron y cada detalle fue revisado una y otra vez. Santiago se encontró trabajando turnos dobles, llegando más temprano y saliendo más tarde, asegurando que todo estuviera impecable para la presencia de Valeria Castillo y sus ilustres invitados. Pedro distribuyó instrucciones específicas para cada empleado. El auditorio principal debía brillar como si fuera la primera vez que alguien lo pisara. Los camerinos necesitaban estar equipados con flores frescas y agua mineral importada. Los pasillos debían ser encerados con un producto especial que no dejara marcas de zapatos. Cada baño debía pasar por una inspección rigurosa 3 veces al día. Santiago absorbió todas las instrucciones con su habitual seriedad. Conocía la importancia de esos eventos para la reputación del Centro Cultural. Sabía que un solo fallo podía generar críticas que se extenderían durante meses. Pero había algo más en ese evento específico que le inquietaba. Una sensación que no podía explicar. El jueves anterior al evento, Santiago estaba limpiando los espejos del camerino principal cuando oyó voces en el pasillo. El equipo de producción de Valeria Castillo había llegado para hacer los últimos ajustes técnicos. Él redujo el ritmo del trabajo, intentando no llamar la atención, mientras escuchaba las conversaciones que se filtraban por las puertas abiertas. «Valeria quiere que el evento tenga un toque personal», decía una voz femenina. «Algo que muestre cómo se conecta con la gente común, ¿sabes? Marketing de proximidad». «Perfecto, ya he pensado en algunas posibilidades», respondió una voz masculina. «Podemos invitar a alguien del público a subir al escenario. Alguien que represente a las personas beneficiadas por los proyectos». Santiago continuó limpiando, pero las palabras resonaron en su mente. Había trabajado en suficientes eventos para reconocer cuándo algo era genuino y cuándo era solo una estrategia de imagen. Había una diferencia entre ayudar a las personas y usar a las personas para parecer que se está ayudando. Aquella noche, cuando llegó a casa, Mateo estaba en la mesa de la cocina haciendo los deberes. El niño levantó la vista cuando su padre entró, y Santiago notó una expresión de preocupación en su pequeño rostro. «Papá, ¿puedo preguntarte una cosa?», dijo Mateo soltando el lápiz. «Claro, campeón, ¿qué pasa?». «La profesora Inés preguntó si vendrás a la fiesta de la escuela para oírme cantar. Yo le dije que trabajas de noche, pero ella dijo que la fiesta será por la tarde». Santiago se sentó al lado de su hijo, sintiendo el peso familiar de la culpa. Había perdido tantas presentaciones escolares, tantos momentos importantes, debido a los horarios de trabajo. ¿Qué día es la fiesta? «El viernes que viene. ¿Podrás venir?» «Lo intentaré, ¿vale?
Hablaré con Pedro para ver si puedo cambiar el turno. Mateo sonrió, pero Santiago se dio cuenta de que el niño ya había aprendido a no crearse muchas expectativas. Esa percepción dolió más que cualquier crítica o queja. El viernes, el día del evento benéfico, el ajetreo en el centro cultural comenzó temprano. Santiago llegó al trabajo a las 2 de la tarde, 4 horas antes de su horario habitual, para los ajustes finales. El edificio hervía con técnicos, productores, guardias de seguridad y periodistas. Camiones de equipo bloqueaban la entrada principal, y los cables eléctricos serpenteaban por los pasillos como venas expuestas. Santiago se mantuvo invisible, como siempre. Hacía su trabajo con eficiencia, esquivando a los equipos de producción, evitando el contacto visual con los periodistas, asegurando que todo estuviera perfecto sin entorpecer el apretado cronograma de montaje. A las 5 de la tarde llegó Valeria Castillo. Santiago la vio de lejos primero, bajando de un todoterreno negro con cristales tintados. Llevaba un vestido azul marino elegante, zapatos de tacón alto que resonaban en los pasillos de mármol y proyectaba una presencia que llenaba cualquier lugar por donde pasaba. Valeria era una mujer de 45 años, de cabello rubio bien cuidado y una sonrisa profesional que parecía estar siempre encendida. Fue recibida por la directiva del Centro Cultural con toda la pompa esperada. Santiago observó a la comitiva pasar por el vestíbulo principal mientras organizaba discretamente las sillas que habían sido movidas por los técnicos. Valeria saludaba a cada persona con la misma intensidad calculada, haciendo que cada uno se sintiera especial durante exactamente 15 segundos. «El evento está magnífico», decía Valeria al director del centro mientras pasaban cerca de Santiago. «Realmente han superado las expectativas». «Es un honor recibir un evento suyo aquí», respondió el director. «Nuestro equipo ha trabajado mucho para que todo quedara perfecto». Santiago continuó su trabajo, pero no pudo evitar notar cómo Valeria miraba a su alrededor. Sus ojos parecían catalogar cada detalle, cada persona, cada oportunidad. Había una inteligencia afilada en esa mirada, pero también una frialdad que Santiago asociaba con personas acostumbradas a ver el mundo como un gran escenario para sus actuaciones. A las 7 de la tarde, los invitados empezaron a llegar. Santiago observó desde la cocina de los empleados a través de una pequeña ventana que daba al vestíbulo principal. Era un desfile de personas elegantes, vestidos caros, joyas que brillaban bajo las luces de la lámpara central. Políticos, artistas, empresarios, todos allí, para ver y ser vistos, para contribuir a una causa noble y principalmente para ser fotografiados contribuyendo a una causa noble. Santiago sabía que debería irse a casa en ese momento. Su turno oficial había terminado y Mateo estaría esperando la cena. Pero algo le hacía dudar. Tal vez fuera curiosidad, tal vez fuera el hecho de haber trabajado tanto para que aquel evento ocurriera, o tal vez fuera una intuición indefinida de que aquella noche sería diferente. Pedro apareció en la cocina, sudado y visiblemente tenso. «Santiago, necesito que te quedes una hora más. Uno de los camareros no ha aparecido, y Valeria ha pedido específicamente que todos los empleados estén disponibles por si necesita algo». «No hay problema», dijo Santiago, aunque sabía que llegaría a casa mucho después de la hora de la cena de Mateo. El evento comenzó puntualmente a las 8 de la noche. Santiago podía oír los discursos y presentaciones desde el auditorio principal mientras limpiaba los baños del vestíbulo. Valeria era una presentadora nata. Sabía exactamente cuándo hacer una pausa para las risas, cuándo aumentar la intensidad de la voz para emocionar, cuándo sonreír a las cámaras que transmitían todo en directo por las redes sociales. «Esta noche no se trata de mí», decía la voz amplificada de Valeria por el sistema de sonido. «Se trata de dar oportunidades a quienes más las necesitan. Se trata de creer que cada persona tiene un talento especial esperando ser descubierto». Las palabras resonaban por los pasillos vacíos donde Santiago trabajaba. Se detuvo un momento, con el paño de limpieza en la mano, pensando en talentos descubiertos y talentos enterrados. Pensó en Rosa,
que siempre decía que él tenía una voz que podría emocionar a multitudes. Pensó en Mateo, que había heredado de su madre la capacidad de creer en sueños imposibles. Poco a poco, el ruido en el auditorio aumentó. Hubo presentaciones musicales, testimonios de beneficiarios de los proyectos sociales, subastas de obras de arte donadas por artistas famosos. Santiago continuó trabajando, pero parte de su mente estaba conectada con lo que ocurría al otro lado de las paredes. Fue entonces cuando oyó su nombre por el sistema de megafonía del edificio. Santiago Mendoza, del equipo de limpieza, por favor acuda al auditorio principal inmediatamente. Santiago se quedó quieto en medio del pasillo, sosteniendo el paño de limpieza, intentando entender por qué lo llamaban. ¿Había algún problema? ¿Algo que necesitara ser limpiado urgentemente? Nunca lo habían llamado al auditorio durante un evento. Pedro apareció corriendo por el pasillo, igualmente confundido. «Santiago, ¿has hecho algo? ¿Por qué Valeria pregunta por ti?» «No lo sé. No he hecho nada más que limpiar». «Bueno, mejor ve allí a ver qué quiere. Y sé educado, por el amor de Dios. Esa mujer puede acabar con la carrera de cualquiera de nosotros». Santiago guardó el paño en el carro de limpieza más cercano, se alisó el uniforme y caminó hacia el auditorio principal. Sus pasos resonaban en el pasillo vacío y sentía que el corazón se le aceleraba sin entender por qué. Cuando llegó a las puertas del auditorio, un guardia de seguridad lo reconoció y le hizo señas para que entrara. El auditorio estaba lleno. 500 personas elegantes ocupaban todas las butacas rojas que Santiago había limpiado con tanto cuidado. Las luces del escenario estaban encendidas y Valeria Castillo estaba allí, en el centro, con un micrófono en la mano y una sonrisa que parecía más grande y brillante que cualquier luz del lugar. «Ah, aquí está», dijo Valeria cuando vio a Santiago parado en la entrada. «Amigos, me gustaría que conocieran a Santiago, uno de los empleados más dedicados de este centro cultural». Santiago sintió que todas las cabezas se giraban hacia él. Los flashes de las cámaras empezaron a dispararse. Se quedó inmóvil, sin saber si debía caminar, hablar o simplemente salir corriendo de allí. «Santiago, ven aquí, no seas tímido», continuó Valeria, gesticulando para que se acercara al escenario. «Esta noche se trata de dar oportunidades a personas como tú». Las palabras golpearon a Santiago como un puñetazo en el estómago. «Personas como tú». Entendió inmediatamente lo que estaba pasando. Él no era un invitado en 1900, aquel evento. Él era el entretenimiento, la atracción exótica. El empleado humilde que sería usado para mostrar cuán generosa y cercana al pueblo era Valeria. Pero había 500 pares de ojos fijos en él, cámaras transmitiendo en directo y una presión social imposible de ignorar. Santiago empezó a caminar hacia el escenario. Cada paso pesaba como el plomo. Cada respiración exigía un esfuerzo consciente. «Ven, Santiago», dijo Valeria, extendiendo la mano para ayudarle a subir al escenario. «Estoy segura de que tienes algún talento especial para compartir con nosotros». Santiago aceptó su mano y subió al escenario. Las luces eran más intensas de lo que había imaginado. El público era un mar de rostros curiosos y sonrisas condescendientes. Podía ver a periodistas anotando en cuadernos, camarógrafos ajustando ángulos, gente haciendo fotos con sus teléfonos móviles. «Dime, Santiago», dijo Valeria, aún sosteniendo el micrófono, «cuéntame un poco sobre ti. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» Santiago se acercó al micrófono con la voz ronca y baja. 5 años. 5 años. Qué dedicación tan admirable. Y me han dicho que tienes familia. ¿Estás casado?» La pregunta golpeó a Santiago como una cuchilla. Podía sentir la trampa cerrándose, la forma en que Valeria estaba conduciendo aquella conversación para extraer el máximo de emoción posible de la situación. «Soy viudo», dijo Santiago, con las palabras saliendo más secas de lo que pretendía. Un murmullo recorrió el auditorio. Valeria asintió con una expresión de falsa compasión que Santiago reconoció de inmediato. «Qué valiente por tu parte seguir adelante. Estoy segura de que tu esposa estaría orgullosa de verte aquí hoy. Y me han dicho que cantas. ¿Es verdad?» Santiago se quedó en silencio durante varios segundos.
La pregunta resonó en el auditorio como un eco lejano de una vida anterior. Sí, él cantaba. Había cantado para Rosa en las noches difíciles en el hospital. Había cantado para Mateo cuando era un bebé. Había cantado solo en el apartamento vacío después de que ella se fue, hasta que la voz simplemente se negó a salir. Pero ¿cómo explicar eso a un público de 500 personas? ¿Cómo contar que su voz se había marchado junto con la mujer que amaba? ¿Cómo decir que cantar se había vuelto imposible sin sonar dramático o autocompasivo? Antiguamente cantaba, dijo Santiago finalmente. ¡Qué maravilla!, exclamó Valeria como si acabara de descubrir un tesoro. ¿Qué tal si cantamos algo juntos para este público tan especial? Estoy segura de que sería inspirador. Santiago sintió que el mundo giraba a su alrededor. Estaba siendo manipulado, usado, transformado en un espectáculo para el entretenimiento de personas que nunca se habían preocupado por su existencia. Pero había algo más en aquella situación que le molestaba profundamente. La forma en que Valeria lo miraba, como si fuera un objeto interesante en un escaparate, algo curioso para ser exhibido y luego desechado. Pensó en Mateo, que estaba en casa esperando la cena. Pensó en Rosa, que siempre decía que su voz era un regalo que debía ser compartido. Pensó en todos los años de silencio, en todos los momentos en los que había guardado su música dentro del pecho como si fuera un secreto peligroso. Y entonces, sin entender completamente por qué, Santiago asintió. El silencio que se apoderó del auditorio fue ensordecedor. 500 rostros vueltos hacia Santiago, 500 pares de ojos esperando un espectáculo. Valeria Castillo sonreía a su lado, pero había algo depredador en esa sonrisa, como si supiera exactamente la vergüenza que estaba causando y se deleitara con ello. Santiago miró al público y vio en sus rostros la misma expresión que reconocía en las calles cuando pasaba con el uniforme. Una mezcla de indiferencia y curiosidad morbosa. No eran personas mirando a una persona. Eran consumidores mirando un producto. Espectadores esperando entretenimiento. ¿Qué canción te gustaría cantar, Santiago?, preguntó Valeria, extendiendo el micrófono hacia él. Santiago tomó el micrófono con manos que temblaban imperceptiblemente. Podía sentir el peso del silencio, la presión de las expectativas, el calor de las luces del escenario en su rostro. Durante 5 años había evitado este momento. Había construido toda una vida alrededor de la idea de no volver a cantar nunca más. Y ahora estaba allí, expuesto ante extraños, siendo forzado a abrir heridas que aún sangraban. Comenzó Santiago con la voz entrecortada. Yo solía cantar Un beso y una flor. Era una canción clásica, una balada sobre viajes y descubrimientos que había cantado incontables veces para Rosa durante sus últimos meses en el hospital. Era también la canción que sonaba en la radio cuando se conocieron 15 años atrás, en una fiesta de fin de año en la empresa donde ella trabajaba como secretaria. Elección perfecta, dijo Valeria, alejándose unos pasos para darle espacio. Todo el mundo conoce esa canción. Vamos, Santiago, muéstranos tu talento. Santiago cerró los ojos por un momento. Podía sentir el perfume caro de Valeria mezclado con el olor a alfombra nueva del auditorio. Podía oír el chasquido discreto de las cámaras fotográficas, el susurro de conversaciones bajas, el ruido del aire acondicionado. Abrió los ojos y vio al público esperando, algunos con sonrisas de anticipación, otros con expresiones aburridas. Fue entonces cuando vio en la cuarta fila a un niño de unos 10 años sentado entre adultos desconocidos. El chico estaba claramente incómodo, encogido en la butaca roja mirando sus propios zapatos como si quisiera desaparecer. Santiago reconoció en esa postura la misma vergüenza que él mismo estaba sintiendo y algo se movió dentro de su pecho. No estaba cantando para Valeria ni para el público elegante. No estaba cantando para las cámaras ni para el evento benéfico. Estaba cantando para aquel niño que parecía tan perdido como él, para Mateo que estaba en casa esperando a su padre, para Rosa que ya no estaba allí para oírlo.
Santiago acercó el micrófono a sus labios y comenzó. La primera nota salió ronca, vacilante, cargada con 5 años de silencio. Pero cuando vino la segunda y luego la tercera, ocurrió algo extraordinario. La voz que se había escondido durante tanto tiempo emergió como si nunca se hubiera ido. No era la misma voz de antes, era más profunda, más áspera, cargada de dolor y experiencia. Pero era su voz, auténtica y poderosa. Descubrí que el amor es un puerto seguro. Descubrí que la nostalgia es un mar sin fin. Las palabras fluían con una intensidad que sorprendió incluso a Santiago. Cada verso cargaba el peso de su historia personal. Cada pausa estaba llena de recuerdos no dichos. No estaba simplemente cantando una canción, estaba contando su vida, exponiendo su alma, transformando el dolor en arte ante extraños. La reacción del público fue inmediata y visceral. Las conversaciones se detuvieron, los teléfonos móviles bajaron, las expresiones aburridas se transformaron en atención absoluta. Había algo en la voz de Santiago que cortaba todas las convenciones sociales, todas las barreras entre el artista y la audiencia. Valeria, que se había colocado a un lado del escenario, esperando retomar el control de la situación tras unos versos, se quedó inmóvil. Había esperado un momento incómodo que pudiera ser transformado en una lección sobre compasión y oportunidad. En cambio, estaba presenciando una actuación que rivalizaba con cualquier cosa que hubiera visto en sus años en la industria del entretenimiento. Y descubrí que partir a veces es la única forma de quedarse. Santiago cantaba ahora con los ojos cerrados, completamente absorto en la música. Había encontrado algo que creía perdido para siempre. La conexión entre su voz y su alma, la capacidad de transformar el sentimiento en sonido, la soledad en belleza. Ya no estaba en el escenario del centro cultural. Estaba en todos los lugares donde había amado, perdido, esperado y vuelto a empezar. En el público empezaron a aparecer lágrimas en rostros que minutos antes solo mostraban curiosidad casual. El niño de la cuarta fila había levantado la cabeza y miraba fijamente a Santiago, con los ojos brillando con algo que parecía reconocimiento. Varias personas habían vuelto a sacar sus teléfonos, pero ahora para grabar, para capturar aquel momento inesperado de verdad, en medio de una noche de actuaciones calculadas. Cuando Santiago llegó al estribillo final, su voz se había convertido en un instrumento de pura emoción. Cada nota cargaba años de silencio roto, cada palabra resonaba con la fuerza de quien había encontrado de nuevo su razón para cantar. Descubrí que el amor es un puerto, seguro, que la nostalgia es un mar sin fin, y que volver es la forma más hermosa de partir. La última nota quedó suspendida en el aire durante segundos que parecieron eternos. Santiago abrió los ojos, viendo al público como si lo viera por primera vez. Durante 3 minutos y 40 segundos había olvidado dónde estaba, quién lo miraba, por qué estaba allí. Simplemente había cantado. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era el silencio de la expectativa, sino el silencio de la reverencia. 500 personas procesando lo que acababan de oír, intentando reconciliar la imagen del empleado humilde con la voz que acababa de conmoverlas profundamente. Entonces comenzaron los aplausos. No los aplausos educados de un evento social, sino algo orgánico y espontáneo. La gente se levantaba, aplaudiendo con fuerza, algunos gritando «¡Bravo!», como si estuvieran en un teatro de ópera. El niño de la cuarta fila estaba de pie, aplaudiendo con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Santiago se quedó parado en el centro del escenario, con el micrófono todavía en la mano, intentando procesar lo que acababa de suceder. Durante 5 años había evitado cantar porque la música lo conectaba directamente con el dolor de la pérdida. Ahora descubría que la música también podía ser el camino de vuelta a la vida. Valeria se acercó a él, pero había algo diferente en su postura. La sonrisa calculada había sido reemplazada por una expresión que Santiago no podía descifrar completamente. Admiración, sorpresa, o tal vez algo más complejo,
la percepción de que había subestimado gravemente a la persona que estaba a su lado. «Santiago», dijo ella, tomando el micrófono de sus manos. Eso fue extraordinario. Los aplausos continuaron por más tiempo del que sugería el protocolo social. Santiago saludó tímidamente al público, aún intentando entender cómo había llegado a ese momento. Cuando finalmente bajó del escenario, sus piernas temblaban ligeramente, no de nervios, sino de una energía que no sentía desde hacía años. En los camerinos, los empleados del centro cultural, que lo habían visto todo desde lejos, se acercaron a él con expresiones de asombro. Pedro estaba allí, con la boca ligeramente abierta, como si estuviera viendo a Santiago por primera vez. «Santiago, tío», dijo Pedro, «no sabía que tú... Quiero decir, eso fue increíble». Pero Santiago no prestaba atención a los elogios. Su mente corría de vuelta a casa, hacia Mateo, que probablemente todavía estaba despierto esperando a su padre. Necesitaba salir de allí, volver a su vida real, procesar lo que acababa de pasar, lejos de las miradas curiosas y los flashes de las cámaras. «Tengo que irme a casa», dijo Santiago, empezando a alejarse. «Espera», dijo una voz detrás de él. Santiago se giró y vio a Valeria acercándose, ahora sin el micrófono, sin las luces del escenario, sin el público como testigo. Era solo ella, una mujer de mediana edad con una expresión que parecía genuinamente perturbada. «Santiago, quiero decir», vaciló, como si no estuviera acostumbrada a buscar las palabras. «Eso fue realmente especial. Tienes un talento extraordinario». Santiago la miró por un momento, viendo algo en sus ojos que no había notado antes. Tal vez fuera culpa, o tal vez fuera la primera vez que ella le hablaba como a una persona real en lugar de un accesorio para su actuación. «Gracias», dijo Santiago simplemente, y continuó caminando hacia la salida. Mientras caminaba por las calles vacías de vuelta a casa, Santiago no sabía que su actuación estaba siendo subida a Internet por decenas de personas que la habían grabado con sus teléfonos. No sabía que, en pocas horas, el vídeo circularía por las redes sociales con títulos como «Empleado sorprende al público con una voz increíble» y «El conserje que emocionó a toda una sala». No sabía que Valeria se había quedado parada en los camerinos durante 15 minutos después de su partida, repasando mentalmente cada momento de la presentación, cada palabra que había dicho, cada expresión de su propio rostro cuando se dio cuenta de que había transformado a un ser humano en entretenimiento. No sabía que su vida, que había sido cuidadosamente construida alrededor de la invisibilidad y la rutina, estaba a punto de ponerse patas arriba. Cuando llegó a casa, encontró a Mateo durmiendo en la mesa de la cocina, con la cabeza apoyada en los brazos doblados sobre el libro de historia. Santiago lo despertó suavemente, le ayudó a lavarse los dientes y lo arropó en la cama. «Papá», murmuró Mateo medio dormido, «hueles diferente». «¿Cómo que diferente, campeón?» «No lo sé. Diferente. Como si hubieras vuelto». Santiago besó la frente de su hijo y apagó la luz de la habitación. Luego se quedó parado en el pasillo oscuro unos minutos, intentando entender qué había querido decir Mateo con «vuelto». Tal vez el niño, con su intuición infantil, había percibido algo que el propio Santiago aún estaba descubriendo. Por primera vez en 5 años, antes de dormir, Santiago tarareó bajito. Era solo un murmullo, casi inaudible, pero era música, y en la oscuridad del apartamento silencioso, aquella pequeña melodía sonó como una promesa de que tal vez fuera posible volver a empezar. Santiago se despertó a la mañana siguiente con la misma rutina de siempre, pero algo era distinto. Aún eran las 3 de la madrugada cuando sonó el despertador, aún eran las mismas calles vacías las que recorrería hasta el trabajo, pero había una energía en el aire que no lograba identificar. Quizás era solo el eco de la noche anterior, el recuerdo de haber cantado de nuevo tras tanto tiempo. Se preparó para el trabajo como siempre hacía, comprobó que Mateo dormía profundamente y salió para un turno más en el centro cultural. Durante el trayecto, no notó las miradas curiosas de algunas pocas personas que ya estaban despiertas a esa hora.
Un conductor de autobús que se detuvo en el semáforo lo observó con especial atención, pero Santiago lo atribuyó a la paranoia post-actuación. En el centro cultural, Pedro lo esperaba con una expresión extraña en el rostro. «Santiago, tienes que ver una cosa», dijo el supervisor, sosteniendo un teléfono móvil. «¿Qué pasa?», preguntó Santiago, aún medio somnoliento. Pedro giró la pantalla del teléfono hacia él. Era un vídeo en YouTube con el título «Conserje emociona al público en evento benéfico de Valeria Castillo». El contador mostraba 127.000 visualizaciones y subía rápidamente cada vez que Pedro actualizaba la página. Santiago sintió que se le revolvía el estómago. «¿De dónde ha salido eso?» «Alguien lo grabó anoche y lo publicó». «Santiago, tío, te has vuelto viral. Mira los comentarios». Pedro bajó por la página, mostrando cientos de comentarios en español, inglés, portugués. ¡Qué voz increíble! He llorado viéndolo. Este hombre merece un contrato discográfico. Valeria ha dado un espectáculo aparte solo por descubrir este talento. Pero también había comentarios de otro tipo, muy sospechoso, será un montaje, demasiada coincidencia. Santiago se sentó pesadamente en una silla de la cocina de los empleados. La exposición que había temido toda su vida estaba ocurriendo de forma multiplicada por miles. No era solo un público de 500 personas, eran decenas de miles de extraños mirando, comentando, juzgando. «Pedro, ¿qué hago?» «Tío, no, lo sé. Nunca he visto nada igual. Ahora eres famoso». Durante su turno, Santiago intentó mantener la rutina normal, pero no pudo evitar notar las miradas de los empleados que llegaban para el turno de mañana. Algunos lo saludaban con más entusiasmo de lo habitual, otros susurraban cuando pasaban a su lado. Alrededor de las 7 de la mañana, 3 periodistas aparecieron en la recepción preguntando por Santiago, el conserje cantante. Santiago salió por la parte trasera del edificio, evitando la entrada principal. Durante el camino a casa, su teléfono, un aparato sencillo que solo usaba para emergencias, sonó varias veces con números desconocidos. Apagó el aparato y se lo guardó en el bolsillo. Cuando llegó a casa, Mateo ya estaba despierto, sentado a la mesa de la cocina, con los ojos pegados a la tableta que había recibido de regalo de Navidad el año anterior. «Papá», gritó el niño nada más entrar Santiago, «estás en Internet». El corazón de Santiago se detuvo. «¿Cómo?» «Me lo ha enseñado la profesora Inés. Todo el mundo en el colegio ya lo ha visto. Tú cantando en el escenario. Papá, cantas muy bien de verdad». Mateo giró la tableta para mostrar el mismo vídeo que Pedro le había enseñado horas antes. Solo que ahora el contador marcaba 340.000 visualizaciones. «Hijo, esto es complicado», dijo Santiago, sentándose al lado de Mateo. «La gente lo está viendo sin saber toda la historia». «¿Pero por qué es complicado? Cantaste precioso. Mamá estaría orgullosa». La inocencia en la voz de Mateo le partió el corazón a Santiago. ¿Cómo explicar a un niño de 8 años los peligros de la exposición pública? ¿Cómo contarle que había diferencia entre talento y espectáculo, entre arte y entretenimiento? Aquella mañana Santiago no pudo dormir. Se quedó despierto, pensando en lo que significaría aquella repercusión para su vida cuidadosamente construida alrededor de la invisibilidad. Pensó en Mateo, que tendría que lidiar con una atención no deseada en el colegio. Pensó en cómo volvería al trabajo, cómo haría su turno con periodistas buscándolo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Valeria Castillo estaba reunida con su equipo de marketing y su asesoría jurídica. Su oficina ocupaba toda la planta de un edificio comercial en la zona más noble de Madrid, con vistas panorámicas y una decoración que había costado más de lo que la mayoría de la gente ganaba en una década. «El vídeo se está extendiendo muy rápido», decía Víctor Navarro, su abogado principal, «y los comentarios se dividen en 2 grupos, los que elogian a Santiago y los que cuestionan si fue un montaje». «¿Cómo que un montaje?», preguntó Valeria, aunque sabía exactamente a qué se refería Víctor. «Algunos sugieren que tú conocías su talento y lo orquestaste todo para generar ruido.
Otros dicen que fue oportunismo por tu parte, que explotaste a un empleado para promocionarte. Valeria se levantó de la mesa de reuniones y caminó hacia la ventana. Podía ver la ciudad extendiéndose infinitamente bajo ella. Millones de personas viviendo sus vidas anónimas, mientras ella estaba allí, en la cima, siendo discutida por miles de extraños en Internet. ¿Y cuál es el problema?, preguntó ella, sin darse la vuelta. El problema es que esto puede afectar a tu imagen de formas que no controlamos, dijo Ana García, su directora de marketing. Si se impone la narrativa de que explotaste al empleado, puede ser un desastre para tu marca personal. ¿Y si la narrativa es que descubrí un talento extraordinario? Entonces te conviertes en la mujer que tiene ojo para descubrir talentos. Puede ser positivo. Valeria se giró para encarar al equipo. Entonces vamos a controlar la narrativa. Víctor se inclinó hacia adelante en la silla. ¿Cómo? Vamos a filtrar algunos artículos cuestionando la autenticidad. Nada muy directo, pero lo suficiente para crear duda. Si la gente empieza a sospechar que fue un montaje, Santiago se convierte en el villano y yo en la víctima de un intento de manipulación. Ana tomó algunas notas. Puedo hablar con algunos periodistas conocidos, sugerirles que investiguen la historia de Santiago, que verifiquen si realmente es solo un simple conserje. Perfecto, dijo Valeria, y vamos a ver cómo evoluciona esto. Si la cosa se pone muy fea para cualquier lado, cambiamos de estrategia. En los días siguientes, la vida de Santiago se convirtió en una pesadilla controlada. El vídeo superó el 1.000.000 de visualizaciones. Los periodistas aparecían regularmente en la puerta de su edificio, en el colegio de Mateo, en el centro cultural. Había pedido unos días libres en el trabajo, pero sabía que no podía esconderse para siempre. Mateo, inicialmente entusiasmado con la fama de su padre, empezó a mostrar signos de incomodidad. Los compañeros en el colegio lo abordaban con preguntas sobre su padre, algunos con genuina curiosidad, otros con el tipo de malicia que los niños aprenden demasiado rápido. «Papá», dijo Mateo una tarde, volviendo del colegio más callado de lo normal, «Lucas ha dicho que has mentido». «¿Mentido sobre qué?» «Ha dicho que no eres conserje de verdad, que eres un cantante famoso fingiendo ser conserje para salir en la televisión». Santiago sintió que la rabia le subía por el pecho. «¿Y qué le has respondido?» «Le he dicho que eres mi padre y que trabajas de madrugada limpiando el centro cultural desde hace 5 años. Pero entonces, Sofía ha dicho que ha visto en internet que tal vez estés mintiendo sobre todo». Fue en ese momento cuando Santiago comprendió cómo la situación se estaba saliendo de control. No era solo su privacidad la que estaba siendo invadida, eran sus verdades las que estaban siendo cuestionadas, su integridad la que estaba siendo atacada. Aquella noche, Santiago buscó su propio nombre en Internet por primera vez en su vida. Lo que encontró le dio náuseas. Había decenas de artículos cuestionando su historia, sugiriendo que podría ser un cantante profesional fingiendo ser un empleado común para causar impacto. Había teorías conspirativas sobre que Valeria lo había orquestado todo para generar publicidad. Un artículo en particular le dolió como un golpe. El conserje cantante, historia real o marketing genial. El texto sugería que Santiago tenía formación musical profesional, que había grabado discos en el pasado, que toda la actuación había sido ensayada. No había ni una sola palabra verdadera en aquellas especulaciones, pero estaban siendo compartidas miles de veces. A la mañana siguiente, Santiago tomó una decisión. Llamó a Pedro y presentó su dimisión. «Santiago, ¿te has vuelto loco? ¿Por qué vas a hacer eso?» «Porque ya no puedo trabajar allí. Cada día hay periodistas. Cada día hay alguien queriendo hablar conmigo, fotografiarme, grabar vídeos. No puedo hacer mi trabajo y vosotros no os merecéis este lío. Pero tío, esto pasará. Dentro de unas semanas nadie se acordará». Santiago sabía que Pedro se equivocaba. Algunas cosas no pasan. Algunas exposiciones dejan cicatrices permanentes. Y él tenía la responsabilidad de proteger a Mateo de esta locura. «Ya lo he decidido, Pedro.
Te enviaré la carta de dimisión por correo electrónico hoy mismo. Mientras Santiago escribía su carta de dimisión en un ordenador prestado de un vecino, Valeria estaba en otro encuentro con su equipo. Los artículos cuestionando la autenticidad de la historia de Santiago habían surtido el efecto deseado. La narrativa estaba cambiando. Menos gente hablaba de su talento extraordinario, más gente cuestionaba si todo no había sido un teatro. Pero había un problema. Valeria no podía dejar de ver el vídeo de la actuación. Ya había visto esos 3 minutos y 40 segundos más de 50 veces. Cada vez que lo veía, notaba algo diferente. La forma en que Santiago vaciló antes de empezar, el temblor casi imperceptible en su voz en las primeras notas, el momento exacto en que dejó de cantar para el público y empezó a cantar para sí mismo. Había algo en esa actuación que no podía ser fingido, no podía ser ensayado, no podía ser fabricado para el consumo público. Era verdad pura y dolorosa, transformada en arte. Y por primera vez en muchos años, Valeria se preguntó en qué se había convertido. ¿Valeria? La voz de Víctor la trajo de vuelta a la reunión. ¿Estabas escuchando? Perdona, ¿qué has dicho? He dicho que la estrategia está funcionando. La gente está empezando a dudar de la historia de Santiago. En unos días esto será agua pasada. Valeria asintió, pero una parte de ella, una parte que había estado callada durante mucho tiempo, le susurró que tal vez agua pasada era lo último que quería que aquello se convirtiera. 2 semanas después de dimitir, Santiago estaba en la cola de la oficina de empleo cuando sonó su teléfono. Era Pedro. Santiago, tío, tienes que saber una cosa. Víctor, el abogado de Valeria, ha estado aquí hoy. Santiago salió de la cola y se apartó a un rincón más reservado del local. ¿Qué quería? Estaba haciendo preguntas sobre ti, sobre cuánto tiempo llevas trabajando aquí, si ya habías cantado en el trabajo antes, si alguien sabía de tu talento. ¿Y qué le has dicho? La verdad, que trabajaste 5 años aquí, que siempre fuiste discreto, que nadie supo nunca que cantabas. Pero Santiago, el tío estaba buscando algo. Tenía pinta de estar montando una demanda. Santiago sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Una demanda? ¿Por qué? No lo sé, tío, pero ándate con ojo. Creo que a esa gente no le ha gustado la repercusión y están buscando una forma de darle la vuelta. Cuando Santiago colgó, se quedó parado en medio del pasillo de la oficina de empleo, intentando procesar la información. No bastaba con haber perdido el trabajo, tener que lidiar con la exposición constante, ver a su hijo sufrir acoso en el colegio. ¿Ahora también existía la posibilidad de un proceso judicial? Pensó en Rosa, en cómo ella siempre decía que todo ocurría por una razón. Pero ¿qué razón podía existir para aquella secuencia de desgracias? ¿Qué lección intentaba enseñar el universo a través de tanto sufrimiento? Santiago volvió a casa sin lograr inscribirse en ninguna oferta. Su cabeza estaba demasiado llena para entrevistas, para explicar huecos en el currículum, para fingir que estaba bien cuando claramente no lo estaba. En casa, encontró a Mateo haciendo los deberes en la mesa de la cocina, pero notó de inmediato que algo iba mal. El niño tenía una marca rojiza en la mejilla izquierda. ¿Qué ha pasado, Mateo? El niño levantó los ojos, y Santiago vio en ellos una tristeza que no debería existir en un niño de 8 años. Alejandro me ha empujado en el recreo. Santiago se sentó al lado de su hijo, intentando controlar la rabia que le subía por el pecho. ¿Por qué te ha empujado? ¿Por qué he dicho que tú no eres un mentiroso? Él ha dicho que todo... El mundo sabe que fingiste ser conserje para hacerte famoso, y yo le he dicho que no era verdad. Entonces, me ha empujado y me ha dicho que el hijo de un mentiroso también es un mentiroso. Las palabras golpearon a Santiago como golpes físicos. Ver a su hijo sufrir las consecuencias de algo que él no había elegido, no había controlado, no había deseado, era un dolor que no sabía que existía. Hijo, escúchame. Tú sabes quién es tu padre, ¿verdad? Lo sé. Trabajas de madrugada, me cuidas, haces el desayuno cada mañana, me atas las zapatillas. Eso es.
Y sabes que te quiero más que a nada en este mundo, ¿verdad? Mateo asintió con los ojos empañados. Entonces no importa lo que diga la gente, no importa lo que inventen en Internet. Tú conoces la verdad, y la verdad es que soy tu padre, que trabajo para cuidarte, y que aquella noche en el Centro Cultural fue la primera vez que canté en 5 años. Papá, ¿por qué la gente es tan mala con nosotros? La pregunta de Mateo resonó en el silencioso apartamento. Era una pregunta que Santiago también se hacía a sí mismo, una pregunta que no tenía respuesta fácil. A veces la gente hace daño a otros cuando tiene miedo o cuando no entiende algo, dijo Santiago, eligiendo las palabras con cuidado. Y a veces, personas poderosas hacen cosas malas para proteger su poder. Aquella noche, tras acostar a Mateo, Santiago se permitió un momento de autocompasión. Se sentó en el sofá, mirando la estantería con las fotos de Rosa, y lloró por primera vez desde que ella se había ido. Lloró por la esposa que perdió, por el trabajo que había perdido, por la paz que había sido destrozada, por el hijo que estaba sufriendo por su culpa. Pero sobre todo lloró porque, en algún lugar profundo de su alma, le habían gustado esos 3 minutos y 40 segundos en el escenario. Le había gustado volver a cantar, sentir su voz resonando en un espacio grande, conmover a otras personas con su música. Y ese deseo, ese anhelo que había resurgido, ahora se sentía como una traición a todo lo que había construido en los últimos 5 años. Mientras Santiago lidiaba con su crisis personal, al otro lado de la ciudad, Valeria estaba enfrentando su propia turbulencia interna. Había visto el vídeo de Santiago más de 100 veces en las últimas 2 semanas y cada visualización le dejaba un sabor más amargo en la boca. La estrategia de su equipo había funcionado. La narrativa online había cambiado casi por completo. Santiago era ahora visto con sospecha por una parte significativa de las personas que habían visto el vídeo. Los comentarios cuestionando su autenticidad superaban a los elogios. Algunas personas llegaban a llamarlo oportunista y mentiroso. Misión cumplida, pensó Valeria con ironía. Habían logrado destruir la reputación de un hombre que no había hecho nada más que cantar cuando se vio obligado a hacerlo. Era un martes por la noche, cuando Víctor llamó con una propuesta que hizo que a Valeria se le revolviera el estómago. Valeria, he tenido una idea para cerrar este asunto de una vez. ¿Qué idea? Vamos a demandar a Santiago por difamación. Valeria se quedó en silencio tanto tiempo que Víctor preguntó si seguía en la línea. ¿Cómo que difamación? Es sencillo. Alegaremos que orquestó toda aquella actuación para avergonzarnos públicamente, que fingió ser un empleado humilde para hacernos parecer explotadores, que toda la incomodidad que pasaste en el escenario fue resultado de un montaje suyo para perjudicarnos. Víctor, eso es una locura. Fui yo quien lo llamó al escenario. Exacto. Tú lo llamaste esperando a un empleado tímido y agradecido. En cambio, él usó la oportunidad para hacernos quedar mal. Es manipulación, es difamación por implicación. Ni siquiera habló mal de mí, ni siquiera ha dado entrevistas. Ahí está el punto más inteligente. Su silencio es elocuente. No necesita hablar mal. Nuestra propia falta de defensa es un ataque. Cuanto más se queda callado, más parece que tenemos algo que ocultar. Valeria se levantó del sillón de cuero de su oficina y caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía infinitamente bajo ella, millones de luces parpadeando como estrellas terrestres. ¿Y cuál sería el objetivo de la demanda? Presión. Ahora está en el paro, ¿verdad? No tiene dinero para un abogado. Una demanda es lo último que necesita. Probablemente aceptará un acuerdo donde admita que exageró la situación a cambio de no pagar una indemnización. ¿Y si no acepta? Entonces iremos a la guerra judicial. Con los recursos que tenemos, podemos arrastrar esto durante años. Acabará arruinado y desgastado, y al final aceptará cualquier cosa. Valeria colgó sin dar una respuesta definitiva, pero Víctor interpretó su silencio como una aprobación tácita. A la mañana siguiente, el abogado empezó a redactar la demanda por difamación contra Santiago Mendoza.
Era jueves por la mañana cuando el oficial de justicia llamó al timbre del apartamento de Santiago. Mateo se había ido al colegio y Santiago estaba preparando café cuando oyó el ruido. «¿Santiago Mendoza?», preguntó el hombre uniformado. «Sí, soy yo. Tengo una citación para usted». Santiago recibió el sobre lacrado con manos temblorosas. En cuanto cerró la puerta, abrió el documento y leyó las primeras líneas. Acción de indemnización por daños morales y difamación. Demandante: Valeria Castillo. Demandado: Santiago Mendoza. Leyó la demanda entera 2 veces antes de lograr procesar completamente lo que estaba ocurriendo. Valeria lo estaba demandando por difamación, alegando que él había orquestado toda la situación para perjudicar su imagen. Pedía una indemnización de 500.000 euros por daños morales. $500.000 de euros. Una cantidad que Santiago no podría pagar ni aunque trabajara 20 años sin gastar un céntimo. Santiago se sentó a la mesa de la cocina, con la demanda abierta ante él, y por segunda vez en una semana lloró. Pero esta vez no eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas de pura rabia, de indignación ante la injusticia que se estaba cometiendo contra él y su hijo. Aquella tarde, Mateo llegó del colegio más temprano de lo habitual. Santiago estaba en el salón, intentando aún comprender las implicaciones legales de la demanda, cuando el niño entró. «Papá, la directora quiere hablar contigo». Santiago miró a su hijo y vio en su rostro el mismo cansancio que él mismo sentía. «¿Qué ha pasado ahora, Mateo?» «Alejandro les ha dicho a todos que vas a ir a la cárcel por mentir. Lucía se ha puesto a llorar porque ha dicho que no quiere que el hijo de un mentiroso sea su amigo. La profesora Inés ha tenido que mandar a todo el mundo a sentarse». Santiago cerró los ojos, intentando encontrar fuerzas que no sabía si aún tenía. ¿Cómo explicar a un niño que el mundo de los adultos a veces era cruel sin razón? ¿Cómo proteger la inocencia de su hijo cuando él mismo se sentía completamente desamparado? «Mateo, ven aquí». El niño se acercó y Santiago lo atrajo en un abrazo apretado. «Hijo, tal vez tengamos que irnos de la ciudad por un tiempo». «¿Por qué?» «Porque a veces, cuando las cosas se ponen muy difíciles, necesitamos empezar de nuevo en un lugar distinto, donde la gente no conozca nuestra historia». Mateo se quedó en silencio un momento, procesando la información. «Papá, si nos vamos, ¿ya no podré visitar la tumba de mamá?». La pregunta le partió el corazón a Santiago. La tumba de Rosa estaba en el cementerio de la ciudad y Mateo insistía en visitarla en su cumpleaños, en el Día de la Madre, en Navidad. Era el último vínculo físico que tenían con ella. «Podremos volver para visitarla», dijo Santiago, aunque no sabía si era verdad. Aquella noche, tras acostar a Mateo, Santiago se sentó a la mesa de la cocina con la demanda, algunos presupuestos de abogados que había conseguido durante el día y una calculadora. No importaba cómo hiciera las cuentas, el resultado siempre era el mismo. Estaba en una batalla que no podía ganar. Fue entonces cuando tomó una decisión que lo cambiaría todo. Santiago cogió una hoja de papel y empezó a escribir una carta. No era una carta para abogados ni para periodistas. Era una carta para Valeria Castillo. Una carta que decía exactamente lo que pensaba sobre lo que ella se había convertido, sobre el poder que usaba para destruir a personas inocentes, sobre la diferencia entre justicia y venganza. Escribió sobre Rosa, sobre cómo había dejado de cantar cuando ella se fue, sobre cómo aquella noche en el Centro Cultural había sido la primera vez en 5 años que su voz había encontrado el camino de vuelta. Escribió sobre Mateo, sobre cómo era ver a un niño de 8 años siendo llamado hijo de un mentiroso en el recreo, y escribió sobre ella, sobre cómo había visto en sus ojos aquella noche a una persona real detrás de la máscara pública, y cómo esa persona real había desaparecido en favor de una máquina de destrucción. Santiago terminó la carta a las 3 de la madrugada, la misma hora a la que solía despertarse para trabajar. La dobló, la metió en un sobre y escribió la dirección de la empresa de Valeria en el frente. No sabía si enviaría la carta, no sabía si serviría de algo, pero por primera vez en semanas había hecho algo más
que simplemente reaccionar. Había tomado una acción, por pequeña que fuera, para intentar recuperar algo de control sobre su propia vida. Y al otro lado de la ciudad, en 1200, un ático de lujo. Valeria estaba despierta a la misma hora, viendo el vídeo de Santiago por 100ª vez, preguntándose cuándo exactamente se había convertido en el tipo de persona que destruía vidas inocentes para proteger su propia imagen. La respuesta a esa pregunta estaba llegando más rápido de lo que imaginaba. Santiago nunca envió la carta. A la mañana siguiente, cuando se despertó y la encontró doblada sobre la mesa de la cocina, decidió que las palabras no resolverían una situación que se había descontrolado por completo. En su lugar, usó el poco dinero que tenía ahorrado para contratar al abogado más barato que pudo encontrar, un recién graduado llamado Felipe, que atendía en un despacho de 2 habitaciones en el centro de la ciudad. «Señor Mendoza», dijo Felipe tras leer la demanda, «voy a ser honesto con usted. Este caso es casi imposible de ganar». «¿Por qué?» «Porque Valeria Castillo tiene recursos ilimitados para arrastrar esto por los tribunales. Aunque demostremos que usted tiene razón, y yo creo que la tiene, ella puede apelar, retrasar, complicar las cosas hasta que usted se rinda o se quede sin dinero». Santiago se reclinó en la silla incómoda del despacho. «¿Y si no me defiendo?» «Entonces pierde por falta de respuesta. Tendrá que pagar la indemnización». «¿Cuánto tiempo tengo?» 15 días para presentar la defensa. Ya han pasado 5 desde la citación». Santiago salió del despacho del abogado sintiéndose más derrotado que nunca. 10 días para encontrar una solución a un problema que no tenía solución. 10 días para proteger a su hijo de una batalla que no había elegido. Mientras caminaba por las calles del centro, pensando en cómo decirle a Mateo que tal vez tendrían que vender el apartamento, mudarse de ciudad, empezar de cero, Santiago, no sé, dio cuenta de que lo seguían. Mateo había faltado al colegio ese día, no porque estuviera enfermo, sino porque ya no aguantaba más las burlas de sus compañeros, las miradas de lástima de los profesores, la sensación constante de ser juzgado por algo que no entendía del todo. En lugar de ir al colegio, el niño de 8 años tomó una decisión que sorprendería a cualquier adulto por su audacia y determinación. Cogió el dinero del autobús que su padre le daba cada día, lo juntó con unas monedas que tenía guardadas y tomó un autobús hacia el centro de la ciudad. Mateo se había aprendido de memoria la dirección de la empresa de Valeria Castillo. La había visto en uno de los artículos que su padre leía obsesivamente en Internet, intentando comprender cómo su vida se había transformado en una pesadilla. El niño no tenía un plan elaborado, solo la convicción infantil de que, si lograba hablar con aquella mujer, podría hacerle entender que estaban haciendo daño a personas inocentes. El edificio de la empresa de Valeria era imponente, todo de cristal de espejo con una recepción lujosa que intimidó a Mateo en cuanto entró. La recepcionista, una mujer, elegante de unos 30 años, miró al niño con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Hola, cielo, ¿estás perdido?» «No, señora, quiero hablar con Valeria». «¿Con Valeria? ¿Tienes cita?» «No, pero es importante». La recepcionista sonrió con condescendencia. «Cielo, Valeria es una persona muy ocupada. Solo habla con gente que pide cita con mucha antelación». «Por favor», dijo Mateo, y había algo en su voz que hizo que la mujer prestara atención de verdad. «Es sobre mi padre». «¿Quién es tu padre?» Santiago Mendoza». El nombre hizo que la recepcionista hiciera una pausa. Todo el mundo en la empresa conocía el caso de Santiago Mendoza, el empleado que se había convertido en un dolor de cabeza jurídico para Valeria. «Espera aquí un momentito, ¿vale?» La recepcionista cogió el teléfono y marcó una extensión interna. Mateo se quedó parado en medio del vestíbulo de lujo, observando a la gente elegante que entraba y salía, intentando encontrar valor para seguir con su plan improvisado. Unas plantas más arriba, Valeria estaba reunida con Víctor y Ana, discutiendo los próximos pasos de la demanda contra Santiago, cuando la asistente entró en la sala de reuniones. «Valeria, hay una situación extraña en recepción». El líder
Hijo de Santiago Mendoza está aquí abajo queriendo hablar contigo. El silencio que siguió fue tenso. Víctor fue el primero en reaccionar. ¿Cómo que el hijo? ¿Qué edad tiene ese niño? La recepcionista dice que parece tener unos 8 años. ¿8 años? Víctor se levantó de la silla. Un niño de 8 años ha venido aquí solo. Esto es una trampa. Probablemente esté acompañado de algún periodista o el padre lo ha enviado para sensibilizar a la prensa. Valeria se quedó en silencio, pero algo dentro de ella se agitó. Un niño de 8 años, la misma edad que ella, tenía cuando perdió a su propio padre en un accidente de coche, cuando su madre tuvo que trabajar en 3 empleos para mantener a la familia, cuando aprendió que el mundo era un lugar cruel, donde los débiles eran pisoteados por los fuertes. «Dile que suba», dijo Valeria súbitamente. «Valeria, eso no es una buena idea», protestó Víctor. «Puede ser una encerrona». «¿Una encerrona? Es un niño». «Exactamente. Los niños generan empatía. Si hay periodistas escondidos ahí abajo, tú hablando con el hijo será el titular de mañana». Valeria miró por la ventana de su oficina, observando la ciudad que había conquistado tras décadas de lucha. Había empezado como becaria en una productora pequeña, se había enfrentado al acoso, a la discriminación, a intentos de sabotaje. Había llegado donde estaba pisando a mucha gente, usando todas las armas que el poder ofrecía. Y ahora estaba usando esas mismas armas contra un empleado en el paro y su hijo de 8 años. «Ana, baja y comprueba si hay periodistas, paparazzi o cualquier cosa sospechosa. Si está despejado, trae al niño». Ana bajó y volvió 15 minutos después con Mateo. El niño entró en la sala de reuniones intentando no demostrar el nerviosismo que sentía. Había 3 adultos allí, una mujer rubia a la que reconoció como Valeria, un hombre de traje que lo miraba como si fuera una amenaza y una mujer más joven que parecía ansiosa. «Hola», dijo Mateo, con la voz saliendo más baja de lo que pretendía. Valeria estudió el rostro del niño y vio en él rasgos que reconoció de inmediato del padre. Los mismos ojos verdes, la misma expresión seria, pero con una inocencia que Santiago había perdido con los años. «Hola Mateo, eres Mateo, ¿verdad? Siéntate aquí». Mateo se sentó en la silla que Valeria le indicó que era demasiado grande para él. Sus pies no tocaban el suelo. «Mateo», dijo Víctor, usando el tono que reservaba para los interrogatorios. «¿Quién te ha traído aquí? ¿Dónde está tu padre?» «Nadie me ha traído. He venido solo. Mi padre no sabe que estoy aquí». «¿Cómo has llegado aquí solo? Eres muy pequeño para andar solo por la ciudad». Mateo miró a Víctor con la seriedad que solo los niños consiguen demostrar cuando están siendo subestimados. «He venido en autobús. Sé andar solo desde los 7 años porque mi padre trabaja de madrugada y a veces tengo que ir al colegio temprano». Las palabras golpearon a Valeria de forma inesperada. Un niño de 8 años que había aprendido a valerse por sí mismo porque su padre trabajaba de madrugada para mantenerlo. Exactamente como ella había aprendido a valerse por sí misma cuando era niña. «Mateo», dijo Valeria, «¿por qué has venido aquí?» «Porque estáis siendo malos con mi padre». Víctor se rió nerviosamente. «¿Malos? Nosotros no estamos siendo malos. Tu padre es quien...» «Cállate», dijo Valeria secamente sin quitar los ojos de Mateo. «Déjale hablar». Mateo respiró hondo y empezó a contar su versión de la historia. Cómo su padre había dejado de cantar cuando su madre murió. Cómo trabajaba todas las madrugadas para mantener a la familia. Cómo aquella noche en el centro cultural había sido la primera vez en 5 años que Mateo oía a su padre cantar. «Mi padre no mintió sobre nada», dijo Mateo con la voz cada vez más firme. «Él no fingió ser conserje. Él es conserje. O lo era, hasta que vosotros hicisteis que perdiera el trabajo». «Mateo», empezó Ana, pero el niño continuó. «Y ahora en el colegio todo el mundo dice que mi padre es un mentiroso, que lo fingió todo para hacerse famoso. Pero mi padre ni siquiera quiere ser famoso, solo quiere trabajar y cuidarme». Valeria sentía algo moviéndose en su pecho, algo que había mantenido enterrado tanto tiempo que casi había olvidado que existía. Era lo que quedaba de la niña que ella había sido, de la niña que también había crecido sin padre,
que también había sido llamada mentirosa por sus compañeros de colegio cuando contaba que su madre trabajaba limpiando oficinas de madrugada. «Y vais a hacer que pague mucho dinero que no tiene», continuó Mateo, ahora con lágrimas en los ojos. «No, ha dormido en 3 noches pensando en eso. Y si tiene que pagar, tendremos que vender nuestra casa e irnos de la ciudad». «Mateo», dijo Víctor, intentando retomar el control de la situación, «eres muy pequeño para entender estas cosas. A veces los adultos...» «Sí que lo entiendo», gritó Mateo levantándose de la silla. «Entiendo que vosotros tenéis mucho dinero y mi padre no tiene nada. Entiendo que podéis hacer que pierda el trabajo y la casa. Entiendo que vosotros sois poderosos y nosotros no». El grito de Mateo resonó en la sala de reuniones, dejando a todos en silencio. El niño estaba de pie, con los puños cerrados, las lágrimas bajando por su rostro, pero con una dignidad que impresionó incluso a Víctor. «Pero también entiendo una cosa que vosotros no entendéis», dijo Mateo, hablando ahora más bajo. «Mi padre es la persona más buena del mundo. Me hace el desayuno cada día, me ata las zapatillas, me ayuda con los deberes, trabaja de madrugada para que yo pueda estudiar por la mañana. Y cantó aquella noche porque vosotros se lo mandasteis, no porque quisiera aparecer». Mateo se giró hacia Valeria mirándola directamente a los ojos. «Usted no conoce a mi padre. Si lo conociera, sabría que él nunca mentiría, sabría que es más honesto que cualquier persona que haya conocido jamás, y sabría que estaba cantando para mi madre aquella noche, no para vosotros». Las últimas palabras salieron como un susurro, pero cargaron más peso que cualquier argumento jurídico que Víctor pudiera presentar. Valeria se quedó mirando a Mateo durante un largo rato. Veía en él su propia infancia, sus propios miedos, la misma determinación desesperada por proteger a quien amaba. Y por primera vez en muchos años, vio también en quién se había convertido. Una mujer que usaba su poder para destruir familias como la suya propia lo había sido. «Víctor», dijo Valeria finalmente, sin quitar los ojos de Mateo, «sal de la sala». «Valeria, no creo que...» «¡Que salgas de la sala!», gritó Valeria, girándose hacia el abogado con una furia que él nunca había visto. «Ana, tú también». Víctor y Ana salieron apresuradamente, dejando a Valeria sola con Mateo. El niño se había sentado de nuevo, agotado por el esfuerzo emocional de su defensa por su padre. Valeria se levantó de la silla y se arrodilló frente a Mateo, quedando a la altura de sus ojos. «Mateo, lo siento», dijo ella, y ahora había lágrimas en sus propios ojos. «Siento todo lo que le hemos hecho a tu padre. Siento haberte obligado a venir aquí a defenderlo. Un niño de 8 años no debería tener que hacer eso». Mateo la miró con una mezcla de sorpresa y esperanza. «¿Va a dejar de ser mala con mi padre?» «Voy a hacer más que eso», dijo Valeria. «Voy a arreglarlo todo, lo prometo». Mateo la estudió un momento, con la capacidad que tienen los niños de reconocer la sinceridad. «¿Lo promete de verdad?» «Lo prometo». Fue entonces cuando Mateo hizo algo que rompió por completo las defensas de Valeria. Se inclinó hacia adelante y la abrazó. Un abrazo sencillo, inocente, lleno de la gratitud que solo un niño puede ofrecer cuando ve una solución al sufrimiento de quien ama. Valeria le devolvió el abrazo y en ese momento tomó una decisión que lo cambiaría todo. No solo cancelaría la demanda contra Santiago, haría mucho más que eso. Encontraría la forma de reparar todo el daño que había causado, de transformar la vida de ellos de una manera que honrara la valentía de aquel niño y la dignidad de su padre. Cuando se separaron del abrazo, Valeria vio en Mateo la misma sonrisa tímida que había visto en el rostro de Santiago aquella noche en el escenario, y comprendió que algunas cosas, la honestidad, el amor, la valentía, no podían comprarse, venderse ni destruirse con todo el poder del mundo. «Mateo», dijo Valeria, «¿quieres que te lleve a casa? Tu padre debe de estar preocupado». «Vale, pero ¿va a cumplir su promesa?» «La cumpliré, ya lo verás». Valeria llevó a Mateo a casa personalmente, conduciendo su todoterreno por las calles de Madrid, mientras el niño observaba todo por
La ventana con la curiosidad natural de un niño que acababa de vivir la mayor aventura de su vida. Durante el trayecto, Mateo le habló de su madre, de cómo su padre solía cantarle en el hospital, de cómo lo había dejado por completo después de que ella se marchara. «Mi padre guardó la guitarra en el armario», dijo Mateo. «Yo sé dónde está, pero él nunca más la ha tocado. ¿Y tú? ¿Tú también cantas?» «Un poquito. En el colegio vamos a presentar una canción en la fiesta, pero ahora no sé si quiero». «¿Por qué no?» «Porque si canto, dirán que soy un mentiroso como mi padre». Las palabras de Mateo golpearon a Valeria como un puñetazo. Un niño de 8 años había perdido las ganas de cantar por culpa de la crueldad que ella había puesto en marcha. Había logrado destruir no solo la vida de Santiago, sino también los sueños inocentes de su hijo. Cuando llegaron al edificio donde vivía Santiago, Valeria vio a un hombre corriendo desesperadamente por la acera, claramente buscando a alguien. Era Santiago, que había vuelto del abogado y descubierto que Mateo no había ido al colegio. «¡Papá!», gritó Mateo bajando del coche y corriendo hacia Santiago. Santiago lo cogió en brazos, aliviado, pero cuando vio a Valeria bajando del coche, su expresión cambió por completo. Era una mezcla de confusión, miedo y rabia contenida. «¿Qué hacía mi hijo con usted?». Valeria se acercó despacio, con las manos levantadas en señal de paz. «Santiago, puedo explicarlo. Mateo ha ido a mi oficina hoy». «¿Cómo que ha ido a su oficina?». «Ha ido allí a buscarme, solo, para defenderte». Santiago miró a su hijo incrédulo. «Mateo, ¿es verdad?». Mateo asintió aún en brazos de su padre. «Papá, le he dicho que tú no. Eres un mentiroso, y ella me ha creído». Santiago dejó a Mateo en el suelo y se quedó mirando a Valeria con una expresión que ella no lograba descifrar. Había rabia allí, pero también curiosidad. «¿Podemos hablar?», preguntó Valeria. «Los tres. Hay algunas cosas que necesito decir». Santiago dudó, pero Mateo le tiró de la mano. «Papá ha prometido que lo iba a arreglar todo». Subieron al apartamento. Valeria observó el ambiente sencillo pero bien cuidado. Las fotos de Rosa en la estantería. Los dibujos de Mateo pegados en la nevera. Era un hogar de verdad, construido con amor y cuidado. Muy diferente de su ático lujoso pero frío. «Santiago», empezó Valeria cuando se sentaron en el pequeño salón, «he venido aquí para pedirte perdón y para arreglar lo que hice mal». «¿Perdón por qué, exactamente?». «Por todo. Por haberte llamado al escenario aquella noche como si fueras entretenimiento. Por haber orquestado la campaña para destruir tu reputación. Por haber interpuesto una demanda absurda contra ti». Santiago se quedó en silencio un momento. «¿Fue usted quien difundió esas mentiras en Internet?». «Fue mi equipo, por orden mía. Tenía miedo de que el vídeo me hiciera parecer explotadora, así que decidí que era mejor que tú parecieras falso». «¿Y la demanda?». «También fue idea mía. O mejor dicho, de mi abogado, pero yo la aprobé. La idea era presionarte hasta que renunciaras a cualquier derecho sobre lo que pasó aquella noche». Santiago se levantó y caminó hacia la ventana. Podía ver a unos niños jugando en el patio del edificio, llevando la vida normal que él y Mateo habían perdido en las últimas semanas. «¿Por qué me cuenta esto?». «Porque tu hijo me ha hecho darme cuenta de en quién me he convertido. Fue a mi oficina, Santiago. Un niño de 8 años tomó un autobús solo para defender a su padre. Y cuando le miré, vi quién solía ser yo antes de convertirme en la persona que destruye vidas para proteger su propia imagen». Mateo, que estaba sentado en el sofá observando la conversación, se levantó y se colocó al lado de su padre. «Papá, ella ha llorado cuando me ha abrazado». Santiago miró a Valeria, intentando entender si aquella conversación era real o una manipulación más sofisticada. «¿Qué quiere de mí?». «Quiero arreglar esto, todo. Voy a retirar la demanda hoy mismo. Voy a hacer una declaración pública, asumiendo toda la responsabilidad de lo ocurrido. Y voy a crear una fundación». «¿Qué tipo de fundación?». «Para la educación musical de niños sin recursos. Y me gustaría que tú fueras el director de los programas artísticos». Santiago se rió, pero no fue una risa alegre. «¿Me está ofreciendo trabajo, después de hacerme perder el mío?».
Te estoy ofreciendo la oportunidad de usar tu talento para ayudar a otros niños como Mateo. Niños que tal vez nunca tengan la oportunidad de descubrir que saben cantar. ¿Y por qué debería confiar en usted? La pregunta quedó suspendida en el aire. Valeria sabía que no tenía una respuesta fácil. Había roto la confianza de Santiago de forma tan completa que las palabras no bastarían para reconstruirla. No deberías, dijo ella finalmente. No merezco tu confianza. Pero Mateo merece la oportunidad de ver a su padre cantando de nuevo sin esconderse. Y hay cientos de niños ahí fuera que merecen la oportunidad de descubrir su propia voz. Mateo tiró de la camisa de su padre. «Papá, ¿no quieres volver a cantar?» Santiago miró a su hijo, vio la ilusión en sus ojos y tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. «Aceptaré, pero con una condición». «¿Cuál?» «Usted trabajará conmigo, no como jefa, sino como compañera. Si vamos a hacer esto, lo haremos bien». 3 meses después, la Fundación Armonía se inauguró con una actuación especial. Santiago subió al escenario del pequeño auditorio, ahora no como un empleado cohibido, sino como director artístico de un proyecto que ya atendía a sus primeros 50 niños. Mateo estaba en la primera fila, al lado de Valeria, ambos aplaudiendo, mientras Santiago cogía la guitarra que había estado guardada en el armario durante 5 años. «Esta canción», dijo Santiago al público, «trata sobre volver a empezar, sobre descubrir que a veces los mayores giros de nuestra vida vienen de los lugares más inesperados». Empezó a tocar, y cuando abrió la boca para cantar, su voz era distinta. Ya no era la voz ronca de alguien que había dejado de cantar por dolor. Era la voz de alguien que había encontrado una nueva razón para hacer música. En el público, Valeria escuchaba cada nota y recordaba a la niña que había sido, a la mujer que había elegido ser y a la persona que estaba aprendiendo a ser. A su lado, Mateo tarareaba bajito, siguiendo la melodía que su padre tocaba. Tras la actuación, en los camerinos del pequeño auditorio, Santiago y Valeria se encontraron. «Gracias», dijo Santiago, «por haberme dado la oportunidad de volver a hacer música. Gracias a ti por haberme dado una segunda oportunidad de ser una mejor persona». Se estrecharon la mano no como jefa y empleado, no como víctima y verdugo, sino como 2 personas que habían descubierto que es posible reconstruir a partir de las ruinas. Más tarde esa noche, Santiago llegó a casa y encontró a Mateo practicando con la guitarra en la mesa de la cocina, un instrumento pequeño que Valeria le había regalado el primer día de clase en la fundación. «¿Qué tal la clase hoy? Genial. Valeria ha dicho que tal vez pueda actuar en el próximo evento de la fundación». Santiago se sentó al lado de su hijo y sacó su propia guitarra. Juntos, padre e hijo tocaron hasta tarde, llenando el apartamento de música por primera vez desde que Rosa se había ido. Fuera, la ciudad seguía su ritmo. Pero dentro de aquel hogar sencillo, había renacido algo que había estado en silencio demasiado tiempo, la esperanza de que es posible volver a empezar, de que los errores pueden repararse y de que a veces las mejores melodías surgen tras los silencios más largos. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Santiago, Mateo y Valeria haya tocado sus corazones. Este relato nos recuerda que la verdadera grandeza no reside en tener poder, sino en cómo usamos ese poder para elevar a los demás. Si esta historia les ha emocionado, no olviden suscribirse a nuestro canal para más relatos inspiradores que exploran la complejidad de las relaciones humanas y la capacidad de transformación que todos poseemos. Dejen su me gusta si la jornada de redención de Valeria y la valentía del pequeño Mateo les ha conmovido. Y cuéntenos en los comentarios, ¿creen que las personas pueden cambiar de verdad? ¿Qué situación en sus vidas ha necesitado una segunda oportunidad? Sus historias nos inspiran a seguir trayendo narrativas que celebran lo mejor de la naturaleza humana. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Cada día tenemos una nueva historia esperando por ustedes.